En el siglo XIII, una fuerza sin precedentes surgió de las estepas de Asia Central. Una fuerza que, bueno, iba a cambiar el mundo para siempre. Esta es la increíble historia del Imperio Mongol, el poder que forjó un puente entre Oriente y Occidente de una manera que nadie había visto antes. Empecemos este viaje. 24 millones de kilómetros cuadrados. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? Pues eso es lo que medía el Imperio Mongol en su momento de máximo esplendor. Para que nos hagamos una idea, fue el imperio terrestre contiguo más grande que ha existido, jamás. Una auténtica locura de poder que se extendía desde el mar de Japón hasta el mismísimo corazón de Europa. Y claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que un conjunto de tribus nómadas que vivían, en teoría aisladas del mundo, consiguiera levantar un imperio que dejaba en pañales al de Roma? Pues la respuesta es una mezcla de todo, de genialidad, de brutalidad y de una visión que literalmente abarcó continentes. Vale, para entender el incendio hay que ir a la chispa, ¿no? Vamos a viajar a las estepas de Asia Central, unas tierras enormes, hostiles, y lo hacemos mucho antes de que la palabra mongol se convirtiera en sinónimo de miedo y de asombro en todo el mundo conocido. Ojo, no hay que pensar en una nación unida ni nada por el estilo, para nada. La Mongolia de aquella época era, pues, un caos, un mosaico de clanes, de tribus, siempre en guerra entre ellos, luchando por lo básico, pastos, agua, poder. Era un mundo súper implacable, forjado en la supervivencia. De ahí salían guerreros excepcionales, sí, pero cada uno a lo suyo, sin ninguna causa común que los uniera. Y en medio de todo este lío nace un niño, Temujin. Su infancia y juventud, tela, traiciones, luchas constantes, pero el tipo tenía una voluntad de hierro y era un genio, tanto en la estrategia como en la diplomacia. Y con eso consiguió lo que parecía imposible. Para el año 1206 ya había unido a todas las tribus, a todas, bajo una misma bandera. Y ahí es cuando le dan su nuevo nombre, Genghis Khan, que viene a ser algo así como el soberano universal. Y justo ahí, en ese momento, nace oficialmente el Imperio Mongol. Bueno, y una vez unificados, ¿qué pasó con toda esa increíble energía guerrera que antes se gastaba en peleas internas? Pues que se desató. Se desató sobre el resto del mundo como una auténtica tormenta. Lo que vino justo después es sin duda una de las expansiones militares más rápidas y espectaculares de toda la historia. Una barbaridad. Pero, ¿cuál era el secreto? ¿Cómo lo hacían? Pues no era una sola cosa, claro, era una combinación letal. A ver, su ejército era pura velocidad, gracias a una caballería ligera que los ejércitos de la época simplemente no podían pillar. Sus arqueros a caballo eran una leyenda, capaces de lanzar una lluvia de flechas con una precisión increíble mientras iban a todo galope. Y si esto le sumamos una disciplina férrea y que eran maestros del terror psicológico, pues el resultado era una máquina de guerra prácticamente imparable. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados son la prueba. En poquísimas décadas, Genghis Khan y los que vinieron después barrieron continentes enteros. O sea, imperios que llevaban ahí 1000 años cayeron. Desde las ciudades súper sofisticadas de China y Persia hasta las estepas de Rusia. Es que llegaron hasta las puertas de Europa. El mapa del mundo se estaba redibujando a una velocidad de vértigo. Pero ojo, que la historia de los mongoles no es solo guerra y conquista, ¿eh? Para nada. Lo que es fascinante de verdad es lo que vino después de la tormenta. Porque una vez que pasó toda esa violencia, llegó una calma que nadie se esperaba y que lo cambió todo. Los historiadores tienen un nombre para esto, la Pax Mongólica, o sea, la paz mongola. Y el concepto es alucinante si lo pensamos bien. La idea de que la conquista más salvaje de la Edad Media acabó creando uno de los periodos de mayor seguridad y conexión comercial de la historia. Es una paradoja total. Bajo el dominio mongol, rutas comerciales antiquísimas, como la mítica ruta de la seda, de repente se volvieron seguras. Por primera vez, alguien como Marco Polo podía cruzar Asia entera con la protección de una única autoridad. Y claro, esto fue una bomba para el comercio. Pero no solo eso, es que se creó una especie de autopista para las ideas, la tecnología, la cultura, conectando China, el mundo islámico y Europa como nunca antes había pasado. Pero, como pasa muchas veces, su mayor fortaleza fue también su mayor debilidad. Esa escala, esa inmensidad que hacía al imperio tan impresionante se acabó convirtiendo en su talón de Aquiles. El dominio que había creado Genghis Khan era sencillamente demasiado grande, demasiado vasto como para poder mantenerlo unido. El momento clave, el punto de inflexión, fue la muerte de Genghis Khan en 1227. Porque sí, el imperio siguió creciendo con sus hijos y nietos, pero la gran pregunta, la que lo complicó todo, fue ¿y ahora quién manda? ¿Y cómo? Esa duda fue la que plantó las semillas de la división. Y con el tiempo,
pasó lo que tenía que pasar. El imperio se partió en cuatro grandes reinos que conocemos como kanatos. Y cada uno fue por su lado, gobernando regiones enormes y muy diferentes. Los descendientes de Kublai Khan se hicieron, digamos, chinos con la dinastía Yuan. El ilkanato se estableció en Persia y adoptó la cultura islámica. El Kanato de Chagatai mantuvo las tradiciones nómadas, y luego estaba la famosa Horda de Oro, que dominó toda la zona de Rusia. Sobre el papel seguían conectados, pero en la práctica cada uno era ya un imperio independiente. ¿Y por qué se desintegró todo? Bueno, pues no hay una única razón, fue una mezcla de cosas. Lo principal, sin duda, fueron las peleas internas por el poder entre los descendientes de Gengis Khan. A eso hay que sumarle que gobernar algo tan gigantesco y con gente tan diferente era una pesadilla logística. Además, cada kanato se fue diferenciando más y más en cultura y religión. Y, por supuesto, al final la gente local se rebeló, claro. Y esas rebeliones fueron las que acabaron por tumbar el dominio mongol. Así que el Imperio mongol no tuvo un final de película con una gran batalla decisiva, no. Más bien fue como si se apagara poco a poco. Se fue desvaneciendo. Durante todo el siglo XIV, cada kanato fue a su bola, con sus propios problemas, hasta que al final, uno a uno, o los conquistaron o simplemente se disolvieron dentro de las culturas locales. Pero que un imperio caiga no significa que desaparezca sin más, para nada. De hecho, el legado que dejó el imperio mongol es igual de profundo y duradero que lo rápida y espectacular que fue su conquista. Vamos a ver por qué. Su impacto, básicamente, transformó Eurasia en 3 áreas clave. Primero, el comercio. Lo llevaron a una escala global nunca vista. Segundo, el conocimiento. Aceleraron la difusión de tecnologías súper importantes, como la pólvora, la brújula o la imprenta. Y tercero, la política. Redibujaron el mapa y sentaron las bases para el surgimiento de estados modernos como Rusia o la China de la dinastía Ming. Así que la idea clave con la que nos tenemos que quedar es esta. Los mongoles, con toda su fama de destructores, no fueron solo eso. Fueron, sobre todo, conectores. Crearon un puente real entre civilizaciones y ese puente aceleró, y mucho, el paso del mundo medieval al mundo moderno. Y quizá esa es la gran lección que nos deja su historia, ¿no? Su increíble ascenso y su inevitable caída nos recuerdan cómo es el poder, que puede surgir de la nada y cambiar el mundo por completo, pero que muchas veces su propio tamaño, su propia inmensidad es lo que acaba con él. Una historia fascinante, la verdad, de cómo una tormenta nacida en las estepas lo cambió todo para siempre.